Narraciones educativas culturales. Módulo Libro leído de la literatura universal. Francia. Miguel Sévaco, El caballero de Pardillán. Libro primero, En las garras del monstruo. Una narración de radioirisquito@yahoo.com. Prólogo. Miguel Sévaco nació en 1860 en Francia, en la ciudad de Ajaccio, en la isla de Córcega. Después de brillantes estudios de letras, fue nombrado profesor en el Colegio de Viena y Cere. Destituido después de poco tiempo por ideas avanzadas, parte hacia París y se convierte en redactor del diario anarquista L'Égalité. Desde 1890 es conocido por su talento para polemizar, y esto lo lleva a pasar un mes en la prisión de Sainte-Pélagie. Cuando el periódico desapareció, Miguel Sévaco ingresó como crítico de arte y literatura del Courrier francés. Para mantener a sus 5 hijos, se dedicó a escribir folletos sobre historia. Desde el primero, Borgia, el éxito es inmediato. Continúa en 1901 con la publicación de Puente de los Suspiros, completada por El amante de Venecia, y se consolidó con algunas de las 30 obras que escribió Miguel Sévaco en 18 años, entre las cuales se encuentran Las aventuras de los Pardillán, que formó un ciclo importante. Miguel Sévaco muere en 1918. Miguel Sévaco fue un periodista francés, novelista, editor, director de cine y anticlerical, así como activista anarquista. Miguel Sévaco fundó la revista semanal anarquista Geux, Mendigos, el 27 de marzo de 1892. Después escribió para Sébastien Fauré la revista Libertaire, como para el periódico anarquista La Renaissance. En 1898 editó La Anticlerical y estuvo involucrado en la epónima caso Dreyfus. Sévaco, famoso por sus novelas de capa y espada, novelas como Les Pardillán, comenzaron a ser de serie en los diarios en 1900, con un gran éxito popular. Sin embargo, hoy es bastante desconocido, a pesar del nuevo interés despertado por la literatura popular. Un ex maestro de escuela, entonces un oficial, se convirtió en un militante periodista que escribió para diversos periódicos revolucionarios de tendencia anarquista. Él se hizo famoso principalmente por el papel que desempeñó en la lucha anticlerical al final del siglo XIX. Entonces, como un escritor de novelas de serie que publicó obras que tuvieron un gran éxito en Jean Jaurès, diario La Petite République, y se convirtió en escritor de series designado por Lamartine en 1906 a su muerte. Su ya bien establecida popularidad se hizo aún mayor por su prometedor comienzo como director de una película en 1917. Su primera novela, publicada por Fayard Taillandier, fue varias veces reeditada y adaptada para la pantalla. La más reciente edición de bolsillo solo da una versión mutilada y es afectada por muchos recortes. Sévaco es recordado como autor de Les Pardillán, Le Capitaine, Borgia, Buridan, L'Héroïne, L'Hôtel Saint-Paul, La Torre de Nestlé y Nostradamus, sus más famosas novelas históricas, aunque también publicó novelas relacionadas con su tiempo. Algunas de sus series aún no han sido publicadas. Miguel Sévaco escribió novelas como Nostradamus
y El puente de los suspiros, pero sobre todo escribió Los Pardillán. Esta serie, pues no es una sola novela, relata de manera brillante un periodo de la historia francesa comprendida entre 1553 y 1616. Como en todas las novelas de este tipo de hechos históricos, se mezclan con la ficción que nos proporciona el escritor, dándole forma, coherencia y ese toque de magia que tanto cautiva al lector. En este toque mágico encontramos en un punto central a los personajes, algunos encarnados en hombres y mujeres históricos como Catalina de Médicis o Enrique IV, otros salidos de la mente del escritor, creados a partir de obscuras referencias que, al combinarse con su imaginación, dan en ocasiones a estos seres literarios la estatura de mitos. En Los Pardillán se da este caso. Sébaco da vida a uno de esos hombres que Dios crea a veces para hacer sentir a los príncipes la nada de su poder. Un hombre personificación de la bondad, el valor, la generosidad y también del orgullo. Un espadachín aventurero, sin casa ni hogar, que tiene ideas anárquicas y que podría ser la encarnación del mejor discípulo de Diógenes. Miguel Sébaco da vida a Juan de Pardaillan. Según la novela, Pardaillan nace en Francia en febrero de 1549 y es hijo de Honorato de Pardaillan y madre desconocida. La primera aparición del caballero se da cuando su padre acaba de raptar a Luisa y tiene 5 años y Luisa 1. Su padre, al desobedecer a Enrique de Montmorency, devolviéndole a Luisa a Juana de Pianes, tiene que abandonar el castillo de Montmorency, empezando así para Juan su existencia aventurera. Encontramos nuevamente al caballero en el año de 1572, un año en que las guerras religiosas en Francia llegaron a su triste clímax con la noche de San Bartolomé. El caballero ya es un joven y vive en París junto con su padre en la posada de la Adivinadora, ubicada en la calle de San Dionisio, donde por cierto conoce a Rosa. De pronto un día su padre decide marcharse de París por motivos que no quiere explicar a su hijo y, al irse, le deja a Juan 3 consejos y una espada, Granizo. Los consejos: desconfía de los hombres, desconfía de las mujeres y sobre todo desconfía de ti mismo. Sin embargo, al poco tiempo de encontrarse solo en París, la naturaleza generosa del caballero hace que desobedezca lo que él sinceramente cree que son los sabios consejos de su padre. Desobediencia que le proporciona a un gran amigo, Pipiú, su perro, y sobre todo hace que se involucre en toda la trama de las guerras religiosas que enfrentan a Catalina de Médicis y a Juana de Albret, y inevitablemente lo lleva a querer ayudar a rescatar a Luisa, de quien por supuesto está perdidamente enamorado. En esta primera parte de la historia, así como en las 4 secuelas, descubrimos que el caballero de Pardillán es un personaje sumamente complejo, donde los motivos y razones de sus acciones son en ocasiones incomprensibles, aunque están siempre guiadas por la misma lógica que es la personalidad del caballero. Por lo pronto, y para terminar, me parece adecuado enumerar las 5 partes en que la historia del caballero de Pardillán está contada. La primera parte cuenta básicamente cómo el caballero rescata a Luisa y la conquista, casándose con ella al final. Todo esto en el marco de la guerra entre católicos y hugonotes, protestantes. La segunda parte, la mejor de la saga, y es en donde aparece por primera vez Fausta. En esta ocasión
la historia tiene varios ejes, aunque se podría decir que toda la trama gira alrededor del enfrentamiento entre Pardillán y Fausta. Principalmente se cuenta cómo se dio la lucha por el trono entre Enrique III y Enrique de Guisa, y de cómo Pardillán interviene para que al final sea Enrique de Borbón quien se convierta en el rey de Francia. El segundo eje es el amor que existe entre el duque de Angulema y Violeta, y el tercero es la venganza de Pardillán contra Maubert por haber asesinado a Luisa de Montmorency, su esposa. La tercera parte de la historia da un salto temporal de 20 años, en donde se trata de cómo Pardillán encuentra a su hijo, el hijo de Fausta, y de cómo ayuda a este a salvar a su amada Bertilie de Sauguis. Esta tercera parte es mucho más corta que las dos anteriores. La cuarta parte retrocede en el tiempo hasta el final de la guerra entre los tres Enríquez por el trono de Francia y ubica a Pardillán en Sevilla, España, en donde es embajador de Enrique IV. En esta ocasión se tiene que enfrentar no solo a Fausta, sino también al Gran Inquisidor. Es en esta parte de la historia en donde se aprecia mejor la gran fuerza de voluntad del caballero y en donde se puede encontrar la parte más emocionante de toda la saga. En la quinta parte encontramos a los personajes principales de la saga de Juan el Bravo, la tercera, siendo básicamente el desenlace de la historia entre Pardillán y Fausta, en donde el destino final del caballero queda envuelto en una nube de misterio. Capítulo primero. Los dos hermanos. La casa era pequeña y de humilde aspecto, compuesta únicamente de planta baja. Cerca de una ventana abierta, sentado en un sillón de blasonado respaldo, se hallaba un anciano de blancos cabellos, una de las rudas figuras de los capitanes que habían sobrevivido a las epopeyas guerreras del tiempo de Francisco I. El anciano miraba tristemente el sombrío castillo feudal de los Montmorency, que elevaba a lo lejos en el azul del cielo el orgullo de sus torres amenazadoras. De pronto volvió la cabeza y con un suspiro terrible, como muda imprecación, levantó su pecho. «¿Dónde está mi hija?», preguntó. «La señorita ha ido al bosque a coger muguetes», contestó la criada que estaba arreglando la sala. Inefable expresión de ternura iluminó la frente del anciano, que dulcemente sonrió murmurando: «Sí, es verdad, es la primavera. Los setos están embalsamados, cada árbol es un ramillete. Todo ríe, todo canta, hay flores por todas partes, pero la flor más hermosa y más pura eres tú, Juana, noble y casta hija mía». Su mirada entonces se fijó en la formidable silueta de la mansión señorial, acurrucada en la colina, como monstruo de piedra que estuviera en acecho. «Todo cuanto odio está ahí», exclamó. «Ahí está el poder que me ha aniquilado. Sí, yo, señor de Pianes, antes dueño de una comarca entera, estoy reducido a vivir casi miserablemente en este humilde rincón de tierra que me ha dejado la rapacidad del condestable. ¿Qué digo, insensato? En este mismo momento busca los medios de arrojarme también de mi último refugio. Quién sabe si mañana mi hija tendrá todavía casa en que abrigarse. Oh, Juana mía, las flores que estás cogiendo quizás sean las últimas». Lágrimas silenciosas surcaron entre las arrugas de aquel rostro desesperado. De pronto palideció intensamente. Un jinete vestido de negro echaba pie a tierra ante la casa, entraba y se inclinaba ante él. «¡Maldición! El baile de Montmorency», exclamó el anciano. «Señor de Pianes», dijo el hombre vestido de negro, «acabo de recibir de mi señor condestable un documento del que debo daros cuenta inmediatamente».
Señor de Pianes, añadió el baile, penosa es mi misión. Dicho documento es la copia de un decreto del Parlamento de París con fecha de ayer, sábado 25 de abril del año 1553. ¿Un decreto del Parlamento?, exclamó sordamente el señor de Pianes, que siguió cruzándose de brazos. Hablad, señor, ¿con qué nuevo infortunio me hiere el odio del condestable? Vamos, decid. Señor, dijo el baile en voz baja y como avergonzado, el decreto dice que ocupáis indebidamente el dominio de Margency, que el rey Luis XII se extendió en su decreto confiriéndoos la propiedad de esta tierra, que debe volver al poder de la casa de Montmorency, y, por tanto, se os obliga a restituir castillo, aldea, prados y bosques en el plazo de un mes. El señor de Pianes no hizo un solo movimiento, pero se puso muy pálido, y en el silencio que reinaba en el aposento, mientras fuere sobre una rama de ciruelo en flor, cantaba una alondra, dijo con voz temblorosa: «Oh mi digno rey Luis XII, y vos, ilustre Francisco I, salid de vuestras tumbas para ver cómo se trata al que en 40 campos de batalla arriesgó su vida y derramó su sangre. Volved, reyes míos, y asistiréis al espectáculo de un viejo soldado despojado de todo y recorriendo las calles de la isla de Francia para mendigar un trozo de pan». El baile, conmovido ante semejante desesperación, dejó furtivamente el pergamino sobre la mesa y retrocediendo ganó la puerta y se marchó. Entonces en la pobre casa se oyeron lamentos desgarradores. «Y mi hija, mi Juana, mi hija queda sin abrigo, mi Juana carecerá de pan. Montmorency, maldición sobre ti y sobre todo tu linaje». El anciano tendió sus puños hacia el castillo, sus ojos despidieron llamas y se desvaneció. La catástrofe era espantosa. En efecto, Margency, que desde la época de Luis XII pertenecía al señor de Pianes, era todo lo que restaba de su antiguo esplendor al hombre que había gobernado la picardía. En el derrumbamiento de su fortuna se refugió en aquella pobre finca, enclavada en los dominios del condestable, y desde entonces una sola alegría lo había conservado en la vida, una alegría luminosa y pura, su hija, su Juana, su pasión y su ídolo. Las pobres rentas de Margency ponían por lo menos la dignidad de la pobre niña al abrigo de cualquier insulto. Ahora todo había terminado. El decreto del Parlamento era para Juana de Pianes y su padre la miseria vergonzosa, siniestra. Juana tenía 16 años, delgada, frágil, de elegancia exquisita, parecía un ser creado para el goce de los ojos, una emanación de la radiante primavera, semejante a su gracia algo selvática, al rosal silvestre que tiembla bajo el peso del rocío. Aquel domingo 26 de abril de 1553 había salido como todos los días a la misma hora. Penetró en el bosque de castaños que rodeaba la posesión de Margency. Era el atardecer, la selva estaba perfumada y el amor se respiraba en el aire. Juana, con una mano sobre su corazón, empezó a andar rápidamente murmurando: «¿Me atreveré a decírselo? Sí, esta noche le hablaré. Le diré ese secreto tan terrible y dulce a la par». De pronto, dos brazos robustos y tiernos la rodearon. Una boca temblorosa buscó la suya. «Tú por fin, tú amor mío, Francisco mío, mi dueño, ¿qué tienes, amada mía? ¿Tiemblas? Oye, Francisco, oh, ¿no me atrevo?». Él se inclinó y la estrechó con fuerzas entre sus brazos. Era un fornido joven de agradable aspecto, mirada límpida, facciones hermosas y frente altanera y serena. Y aquel joven se llamaba Francisco de Montmorency. Sí,
Era el hijo mayor del condestable que acababa de despojar al señor de Pianes del último resto de su fortuna. Los labios de los jóvenes se unieron. Cogidos del brazo, andaban lentamente entre las flores, cuyos cálices abiertos despedían misteriosos efluvios. A veces un temblor agitaba a la joven, que se detenía y, prestando oído, murmuraba: «Nos siguen, nos espían. ¿Has oído? Algún cervatillo asustado, dulce amor mío. Francisco, Francisco, oh, tengo miedo». «¿Miedo, niña? ¿Quién se atrevería a dirigirte una mirada cuando mi brazo te protege? Todo me inquieta. Tiemblo desde hace 3 meses, sobre todo, tengo miedo. Querida Juana, desde hace 3 meses que eres mía, desde la hora bendita en que nuestro impaciente amor se adelantó a las leyes de los hombres para obedecer a las de la naturaleza. Estás más que nunca, Juana mía, bajo mi protección. ¿Qué temes? Pronto llevarás mi nombre y acabaré con el odio que separa a nuestras familias. Ya lo sé, dueño mío, ya lo sé, y aun cuando este honor no me estuviera reservado, sería feliz, perteneciéndote por entero. Ámame, ámame mucho, Francisco, porque una desgracia se cierne sobre mi cabeza. Te adoro, Juana, juro al cielo que nada podré impedir que seas mi mujer». Se oyó a poca distancia una carcajada, de modo que, si algún pesar secreto te agita, confíalo a tu amante y a tu esposo. Sí, sí, esta noche. Oye, a las 12 te esperaré en casa de mi buena nodriza. Es necesario que sepas, por la noche tendré más valor. Hasta las 12, pues, mi querida Juana. Adiós, vete ahora. Adiós hasta la noche. Un nuevo abrazo los unió. Un último beso les estremeció, y Francisco de Montmorency desapareció luego entre los árboles del bosque. Durante 1 minuto, Juana de Pianes permaneció en el mismo sitio, jadeante y conmovida. Por fin, dando un suspiro, se volvió para regresar a su casa, mas en el mismo instante se puso muy pálida. Un hombre se hallaba ante ella. Su edad sería la de 20 años. Su rostro revelaba gran violencia de carácter, la mirada era sombría y el porte altanero. Juana dio un grito de espanto. «¡Vos, Enrique, vos!». Indecible expresión se pintó en su semblante del recién llegado, que, con voz ronca, contestó: «Yo, Juana, parece que os asusto. Por Dios, ¿no tengo acaso el derecho de hablaros como él, como mi hermano?». Ella estaba temblorosa. El joven, al verla, se echó a reír. «Si no tengo este derecho, lo tomo. Sí, soy yo, Juana. Yo, que si no lo he oído todo, por lo menos lo he visto. Todos vuestros besos y abrazos, todo os digo, me habéis hecho sufrir como sufren los condenados del infierno. Y ahora escuchadme. ¿No me anticipé yo a declararos mi amor? ¿Acaso no valgo tanto como Francisco?». «Enrique», repuso la joven con soberana dignidad, «os quiero y os querré siempre como a un hermano, como al hermano de aquel a quien he dado mi vida, y mucho ha de ser mi afecto por vos, puesto que no he dicho una palabra a Francisco. Nunca y nunca se lo diré. Tal vez lo hacéis para ahorrarme ese disgusto, pero decidle que os amo, y entonces que venga con las armas en la mano a pedirme cuentas». «Es demasiado, Enrique. Estas palabras son odiosas y tengo necesidad de todas mis fuerzas para no olvidar que sois su hermano». «¿Su hermano? ¿Su rival? Reflexionad, Juana». «Oh, Francisco mío», dijo ella, juntando las manos con ademán de súplica, «perdonadme si no le contesto como merece». El joven continuó haciendo rechinar los dientes. «¿De modo que me despreciáis? Hablad. ¿Por qué os calláis? Tened cuidado. Ojalá que las amenazas que leo en vuestros ojos recaigan tan solo sobre mí». Enrique se estremeció. «Hasta la vista, Juana de Pianes», gruñó. «¿Me oís? Hasta la vista.
y no a Dios. Sus ojos se inyectaron de sangre, sacudió la cabeza como jabalí herido y echó a correr a través del bosque. Ojalá que yo sea solamente la víctima de su furor, repitió Juana, y mientras decía estas palabras, algo desconocido, lejano e inefable se estremeció en las entrañas. Instintivamente se llevó las manos a las ijadas y cayendo de rodillas exclamó con terror: sola, sola, pero no estoy sola, hay en mí un ser que vive y debe vivir, y yo no quiero dejarlo morir.